Bueno, bienvenidos esta tarde al último encuentro de este seminario. Entiendo que han hecho un trayecto. Sepan que he visto las clases anteriores, así que más o menos para poder tener un hilo, ¿no? de las clases, de que venimos encontrándonos en este seminario para problematizar eh, las cuestiones en torno al informe social. Sé que por ahí el objetivo que tenía este seminario, no solamente era que ustedes pudieran, tener como ciertos elementos a la hora de poder escribir el informe en lo concreto. Sabemos que una de las actividades, que más desarrollamos los trabajadores sociales en todos los espacios socioocupacionales, independientemente de cuáles estemos trabajando. Entonces, nos resultaba como interesante no solamente poder traerles esas herramientas a la hora de poder escribir concretamente un informe, decir, bueno, a ver, ¿para dónde disparo, no? Yo me acuerdo que, a mí me costó bastante cuando llegué a quinto año en la práctica preprofesional, yo la hice en el Centro de Asistencia a la Víctima, no tenía ni idea, de verdad. Me acuerdo que era como un fantasma el tema del informe social. Eh, Nada, entiendo que como táctica operativa, hola, ¿cómo estás? Me aparece Galaxy J7, ¿cómo es tu nombre? Así sabemos cómo te llamas. Bueno, les contaba, ¿no? Que cuando llegué a la práctica preprofesional en quinto año, que bueno, trabajábamos, en un servicio social con dos trabajadoras sociales, que la verdad es que les estoy infinitamente agradecida a mi trayectoria profesional y la base que ellas sentaron en mí, y que sé que mucho de mi estilo de escritura tiene que ver con ellas, lo sé y que lo sigo arrastrando después de tantos años, pero la verdad que era como un fantasma. Imagínense que encima los informes sociales los escribíamos a máquina de escribir. Es decir, que era todo un tema además, porque donde le pifiabas tenías que volver a escribir todo. Tengo 42, tampoco soy tan vieja, pero tengan en cuenta. Tardamos como, Evita, bienvenida Evita. Eh, Teníamos, bueno, como ciertas limitaciones en el servicio social hasta que un día nos consiguieron una computadora. Así que bueno, pero bueno, en un principio, era como todo un fantasma. Decir, bueno, a ver, ¿qué elementos van? En general, a veces los trabajadores sociales creemos que nuestros informes tienen que ser una descripción solamente de lo que vemos. Eh, entonces, por ahí la idea de este encuentro, justamente, yo sé que estuvieron debatiendo ya con Dante las implicancias ético-políticas respecto al contenido político de nuestros informes. Sé que también estuvieron con mi compañera Débora problematizando y viendo ciertos aspectos de la escritura. Recuerden que toda la bibliografía la tienen subida al Drive, todo el material que estamos utilizando dentro de este seminario lo tienen disponible, y no solamente disponible para este seminario, sino la idea es que sea una bibliografía que a ustedes les enriquezca en el posterior, que la tengan a mano y que puedan recurrir cada vez que vayan a necesitar o tengan alguna duda, o quieran profundizar sobre algo. Entonces hemos dejado bastante bibliografía, de verdad, pero bueno, era por ahí un poco la idea. Yo, en este encuentro, mi propósito es, y en general es lo que me caracteriza, es como problematizar el informe social, ¿no? Empezar como a cuestionar ciertos aspectos del informe social, poder analizar cómo esos aspectos se manifiestan en el cotidiano profesional, esas contradicciones, esas ideas falaces de lo que a veces se cree que es un informe social, y que incluso nuestros empleadores a veces tienen como una idea falaz de lo que escribimos y producimos les trabajadores sociales. E incluso hacia adentro del cotidiano profesional suele surgir como un montón de contradicciones, eh, y como cosas muy poco claras en torno a lo que producimos los trabajadores sociales y qué lugar tiene el informe dentro del proceso de intervención profesional. Entonces, bueno, por ahí la idea de este encuentro era trabajar un poco eso, las contradicciones, los falsos argumentos, las falsas ideas en torno a los informes sociales, que son muy comunes caer en esto, y mucho más común ahora cuando empecemos a avanzar, lo vamos a ver, y después por ahí empezar a trabajar por como algunas cuestiones prácticas. Yo traje como ejemplos algunos informes sociales,
que son, digo, como son bastante recientes, confeccionados hace poquito tiempo, y la idea es poder, digo, problematizar también esos informes, ¿no? Digo, y que ustedes puedan identificar esos elementos que a veces hablamos y que parecen como tan abstractos, como algo tan, digo, bueno, pero ¿qué me quiere decir con esto? O sea, en lo concreto, ¿esto cómo se manifiesta? Entonces, por ahí la idea tiene que ver con eso, ¿no? Traer estos informes sociales. Yo en breve les voy a subir un enlace de Drive. La idea es que quien pueda los pueda abrir para ver los informes. De todas maneras, están en el Drive. Hay un apartado que dice informes. Les cuento. Yo para esta clase traje como recurso 3 informes, ¿no? Para trabajarlos, en 3 casos diferentes de 3 procesos de intervención profesional que estoy llevando adelante. Pero también vamos a nutrir esa carpeta del Drive que dice informes, con algunos informes de Dante que ha elaborado en su espacio socioocupacional. Él trabaja en el Centro de Contención de Menores de Batán. Y también vamos a recibir los aportes de una colega nuestra que trabaja en el área de educación, que es la licenciada Jimena Bortalaxi, quien, digo, tan amablemente la llamo y le digo, necesito que me pases algunos informes sociales tuyos, justamente del área de educación, ¿no? Entonces, como para que ustedes tengan como un sortidito de los informes que producimos profesionales en pleno ejercicio de la profesión en este momento, ¿no? Con las tensiones que se van presentando y con los cuestionamientos y debates que nos vamos dando a lo largo. Yo quiero decir, yo no siempre escribí de la manera que escribo ahora, no siempre problematizo de la manera que problematizo en este momento. O sea, cabe destacar, o sea, a ver, si vemos mis informes de hace, no sé, unos 10 años atrás, a los de hoy, hay un abismo, les puedo asegurar, ¿eh? Pero bueno, esto ha sido fruto también de mucho cuestionamiento, de mucha interpelación de la práctica, de procesos formativos, de también la adquisición de nuevas visiones también, y sobre todo esto, esa capacidad de poder observarnos en el quehacer cotidiano profesional, que muchas veces está tan enmarcado por la inmediatez, por la urgencia, por la demanda constante de nuestros empleadores y los requerimientos permanentes de la institución, ¿no? Entonces, tener estos espacios de debate y para pensarnos suelen ser fundamentales. Yo sé que esto lo digo siempre, pero es tan necesario que en el quehacer profesional nos demos justamente este tiempo para poder repensarnos, para poder suspender esta vida cotidiana y poner en tensión, ¿no? Entonces, yo para esta clase les traje, voy a retomar un texto que está en este libro, que es el libro de Manuel Mayardi, es un libro bastante nuevo, lo tienen digital completo, se los dejé completo el libro. Yo simplemente para esta clase solamente voy a abordar acá, desde la página 24 hasta la página 43, esto es lo que yo tomé de este libro, pero me pareció como interesante poder dejarles el libro completo que no tiene desperdicio en varias cuestiones. El libro se llama Informe Social y Relaciones Familiares, Categorías en Disputa, es un libro de Puca Editora. Cabe destacar que los libros de Puca Editora están todos disponibles para ser descargados en la web. Hay varios libros bastante interesantes y que realmente les recomiendo. Digo, todos escritos por trabajadores sociales, así que les recomiendo por ahí meterse en la página y descargar los libros. Hay un libro muy interesante de política social también, que se los recomiendo, y que no tienen desperdicio, ¿no? Y sirven bastante para orientar el quehacer profesional y seguir repensando el lugar de nuestra profesión en la división social del trabajo. Entonces, bueno, Manuel empieza, ¿no?, problematizando. Yo les quiero decir que Manuel fue docente mío de la maestría, y la verdad es que justamente la palabra problematizar sería una de las cosas que mayormente lo definen. Y bueno, tal vez, digo, hay mucha influencia en mi formación y en mi forma de ver las cosas en función también de mucho de lo transitado en la maestría de trabajo social. Bien.
Nosotros sabemos que el informe social es un género discursivo, esto es algo que ustedes ya lo estuvieron viendo bastante con Débora, en función de un libro de un colega nuestro, que es Walter Garijuela, que tiene unos aportes bastante interesantes. Tuve la oportunidad de hacer un seminario con Walter y la verdad que no tiene desperdicio ese libro. Úsenlo de insumo, lo tienen en la bibliografía de la unidad 2, así que úsenlo mucho de insumo, que les va a orientar un montón a la hora de tener que escribir. Sabemos que es, este informe, los informes sociales, en realidad, cuando nos preguntamos qué son, sabemos que la definición es algo que se ha ido construyendo en función de los requerimientos que ha tenido la sociedad y las instituciones en torno a nuestra profesión. ¿Sí? No siempre los informes sociales o lo que se esperaba de los trabajadores sociales ha sido lo mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con el lugar en que se inserta la profesión dentro de la división social del trabajo. Sabemos que las instituciones en general, cuándo se tiene que elaborar un informe social, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita incluir? ¿Cuáles son los límites y también cuál es la autonomía de quien escribe ese informe social, ¿no? Entonces, sabemos que también en el cotidiano establecemos relaciones interdisciplinarias con otros con otras profesiones de forma constante, y que incluso eso también tiene mucho que ver en las implicancias en torno a lo que escribimos dentro de nuestros informes sociales. E incluso a veces esa misma interacción que tenemos con otras profesiones pueden llegar a representar una amenaza a nuestra autonomía profesional relativa. Entonces, eh, diciendo esto, ahora voy a como por ahí ejemplificar un poco más a qué cosa me estoy refiriendo cuando digo esto, ¿no? Nosotros sabemos que todas estas son tensiones en torno a la confección de los informes sociales, y Manuel habla de tres falacias muy comunes en torno a lo que creemos que son los informes sociales y lo que los demás creen que son los informes sociales. La primera falacia tiene que ver con una cuestión objetiva, ¿no? Es la falacia objetivista, esta idea de tener una visión objetiva de la realidad, ¿no? Entonces Manuel dice que esta falacia tiene dos orígenes, ¿no? El primero es entender o creer, o esta falsa idea, de que nuestra profesión es algo así como subalterno a otras profesiones, ¿no? Que entender que nuestra profesión es algo como que complementa y es accesoria de otras profesiones, ya sea como la medicina, el derecho, sobre todo. Digo, esta frase yo creo que la tiene que haber escuchado seguramente, esto de que somos los ojos del juez, si la escucharon alguna vez, pero bueno, yo la escuché un montón de veces durante toda la profesión, montón de veces, que somos los ojos del juez. Y que de alguna manera, digo, es como que la función del trabajador social es, bueno, es describir cosas, ¿no? Describo objetivamente lo que vi, ¿no? Y que la valoración o la interpretación de lo que estoy viendo le compete a otra autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, yo soy el ojo del juez, le informo al juez lo que veo en el territorio, y el juez va a tomar una resolución, o sea, leyendo en esta cuestión como objetiva de lo que yo vi. Esto, digo, son ideas bastante todavía inquistadas hacia dentro de la profesión. Eh, y después, por otro lado, el origen tiene que ver con la herencia del pensamiento positivista, ¿no? En las ciencias sociales. Entonces, en este caso, Manuel cita a Lowy, ¿no? Y dice que las ciencias sociales deben estudiar la sociedad con un espíritu objetivo, neutro, libre de juicios de valor, de ideología, ¿no? O de una visión particular que tenemos del mundo. Y así, Guerra agrega, ¿no? Yolanda Guerra dice que los procesos sociales son aprendidos en forma reificada, en tanto cosas donde se niega toda la procesualidad social e histórica. Entonces, en estos informes, ¿no? Así con esa aparente objetividad, se niega cualquier tipo de aporte analítico por parte del profesional que está elaborando este informe social. Entonces se niegan, por ende,
el significado social histórico de los procesos sociales, las implicancias político-ideológicas que vamos a utilizar, ¿no? Como categorías analíticas para poder analizar esta realidad. Eh, entonces, ¿en qué se limita? En describir cuestiones superficiales de la realidad. Entonces, digo, atribuye a nuestra práctica profesional un carácter completamente pragmático. O sea, somos una profesión ligada al hacer, ¿no? Entonces, nuestra misión es ir a la casa de fulanito y ver si tiene el baño completo, si tiene agua caliente, si está limpia la casa, si está ordenada, si tiene el mobiliario suficiente adecuado. ¿Adecuado para quién? Eh, digo, si no sé, si tiene bacha en el baño, no la tiene, o en la cocina, donde lava la ropa. Entonces, nos encontramos, digo, en una práctica vacía, ¿no? Vacía en sí misma, y basada en elementos teóricos. Entonces, en estos casos, yo acá